Hola aventureros, ¿cómo están? Espero que hayan tenido una excelente semana y hayan disfrutado de la historia anterior. Hoy vamos a seguir viajando, vamos a seguir teniendo aventuras en la palabra de Dios. Vamos esta vez a un lugar llamado Gat Hefer, que es la ciudad donde vive nuestro personaje de hoy, que se llama Jonás. Jonás fue un profeta de Dios. Un profeta es aquel que lleva un mensaje de Dios a otras personas. Y en este caso, Dios le había dicho a Jonás que debía llevar un mensaje a la ciudad de Nínive, porque ellos se estaban portando muy mal y Dios no estaba contento con ellos. Entonces resulta que Jonás se levantó y se fue. Pero ¿sabemos a dónde se fue Jonás? No se fue a Nínive como le dijo Dios. Él se fue a una ciudad llamada Jope, donde se montó en un barco. Llegó allí, pagó su pasaje y se montó en un barco que iba a una ciudad llamada Tarsis. Pero ellos se fueron y Jonás se acostó a dormir. Resulta que yendo de camino Dios envió una gran tormenta con mucho viento y había una gran tempestad y todas las personas que estaban en el barco estaban muy asustadas y resulta que Jonás estaba allí tranquilo dormido y alguien lo llamó y le dijo: oye, dormilón, levántate que vamos a perecer. Y Jonás sabía que toda esta tormenta estaba pasando porque él había sido desobediente a Dios y les dijo a las personas que iban con él en el barco que lo echaran al mar. Y así lo hicieron. Ellos lanzaron a Jonás al mar y siguieron su camino. Pero resulta que Jonás estando allí, en el mar, Dios envió un gran pez. Y el gran pez se tragó a Jonás. Y Jonás estuvo allí dentro del pez por 3 días. ¿Cuántos días? Vamos a contarlo juntos. 1, 2, 3 días. Y allí Jonás oró y le pidió perdón a Dios porque él había sido desobediente. Entonces el gran pez, al tercer día, el gran pez se acercó y abrió su boca y echó a Jonás en la playa. Y Jonás fue a Nínive a obedecer y a cumplir con lo que Dios le había encomendado. Y cuando llegó a Nínive empezó a predicar la palabra de Dios, le empezó a decir a todos que debían arrepentirse de todas las cosas malas que habían hecho, porque si no, Dios los iba a destruir. Y todas las personas escucharon a Jonás y se arrepintieron. Y el rey de Nínive también escuchó lo que Jonás había dicho y también se arrepintió. Él se quitó su corona, se quitó sus trajes reales, todas las cosas y se vistió de cilicio, se vistió de manera humilde y mandó a que todos en la ciudad, tanto grandes como pequeños como animales, todos debían ayunar y debían pedirle perdón a Dios para que así Dios los pudiese perdonar y se pudiesen salvar. Y así fue como el rey de Nínive y toda la ciudad de Nínive se arrepintió de su pecado y Dios los perdonó. ¿Les gustó la historia? Sí. Entonces, vamos a ver. Hoy vamos a tener 3 palabras clave. La primera de ellas es la obediencia, ¿sí? No podemos ser como hizo Jonás, ser desobedientes a Dios. Debemos obedecer lo que dice la palabra de Dios. La segunda palabra clave del día de hoy es arrepentimiento. Cuando hacemos algo malo, nosotros podemos arrepentirnos y pedirle perdón a Dios y no volverlo a hacer. Y la tercera palabra es perdón. Dios perdonó a Nínive a pesar de todas las cosas malas que habían hecho porque ellos se arrepintieron. Y Dios nos ama tanto que si nosotros vamos hacia Él y le pedimos perdón, Él seguro nos va a perdonar. Ok, mis pequeños aventureros, ha sido un placer y nos vemos en una próxima aventura. ¡Adiós!